Siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es jueves 16, hoy el país amanece, bueno, con una expectativa creciente acerca de lo que vaya a significar las próximas horas. Tenemos el tema de la reconversión monetaria, un tema que ha sido vendido y problematizado a propósito por el gobierno, aquel cuento de que si vamos a quitar 3 ceros, que no, que son 6 ceros, no, que son 5 ceros, y entonces todo el mundo sacando cuentas y viendo a ver qué carrizo va a ser en efecto el día a día del venezolano con una moneda que independientemente de los ceros que tenga es cada vez más exigua en su poder de compra. Mientras todo eso ocurre, lo que va a pasar de verdad, ¿no? Lo que indudablemente va a ocurrir, en primer lugar, es un alza muy importante en el precio de los combustibles internos, en el precio de la gasolina. Y en relación a eso, el gobierno también ha lanzado cortinas de humo adicionales, que si el censo del transporte, que si así, que si asado, que si el subsidio directo, que si el carnet de la patria, un conjunto de cosas para enmascarar lo que en el fondo va a ocurrir. Bueno, todo eso genera una expectativa, pero hay sectores que en vez de simplemente estar viendo o esperando que va a ocurrir, están haciendo lo que corresponde, están luchando por defender sus derechos como trabajadores, sus derechos como sector de la producción, pero también los derechos de todos los venezolanos a tener una vida decente. Dentro de ese conjunto, los trabajadores de la salud ocupan un lugar destacado, y dentro del conjunto de los trabajadores de la salud, las enfermeras han jugado un rol de vanguardia. Tenemos en línea de inmediato a Ana Rosario Contreras. Ana Rosario es esa valiente mujer que desde el Colegio de Enfermeras de Caracas prácticamente inició este proceso de luchas que ya lleva bastante más de 50 días, cuando el gobierno pensó que podía quebrarlas por cansancio. Ana, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿qué está previsto para hoy y qué está previsto en el desarrollo de este proceso de luchas? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Bueno, un saludo muy especial a esa inmensa audiencia que tiene. Y sí, hoy es 16 de agosto. Un día donde los venezolanos estamos inmersos en tantas cosas, pero quiero ratificar que el sector salud no está enfocado. Nosotros estamos enfocados desde hace 53 días en que necesitamos que se mejoren nuestras condiciones de trabajo, que se nos garanticen insumos y medicamentos para atender a nuestros pacientes, para garantizarles la vida, el derecho a la vida a nuestros usuarios, que es una responsabilidad del Estado venezolano, y por supuesto que se nos garantice un salario digno para nosotros poder continuar ejerciendo nuestro buen ejercicio profesional. Hoy se tiene pautado, después de 54 días de lucha que hemos mantenido desde aquel 25 de junio, que decidimos iniciar una protesta nacional indefinida, ir a una caminata a Miraflores. ¿Y por qué vamos a ir a Miraflores? Ya nos reunimos con el señor ministro de Salud. Él nos dijo que él no tenía la competencia legal, cosa que reconocemos, para establecer sueldos y salarios. Y es verdad. Pues hoy, como lo hemos venido anunciando dentro de las acciones a seguir, vamos a hacer una caminata hacia el Palacio de Miraflores, partiendo desde el Hospital J.M. de los Ríos a las 9 de la mañana, y de allí pues vamos allí el sector salud y otros sectores que han anunciado que nos van a acompañar
para entregarle al presidente de la República pues una solicitud de que el salario mínimo debería establecerse a partir de 210 salarios mínimos actuales, es decir, 630 millones de dólares actuales, cosa que consideramos que va a ser insuficiente dada pues estas circunstancias económicas que es conocido por todo el país, que yo no voy a entrar a manifestarle, porque cada venezolano de a pie conoce lo que en este momento significa el salario que ha establecido el gobierno nacional frente a esta abatida cruel que tenemos los venezolanos al momento de adquirir la alimentación. Hoy un salario de un trabajador no alcanza sino para una sola comida diaria, una sola, Chu, y sin embargo así como muy limitado. Por eso, bueno, nosotros ratificamos hoy el llamado al pueblo venezolano que nos acompañe. Estamos defendiendo el derecho a la salud, estamos defendiendo el derecho a un salario digno, y creo que estos dos derechos pues nos afectan a todos por igual en este momento histórico que vive Venezuela. ¿Qué aspiramos? Y quiero decirlo con mucha responsabilidad. Que el presidente de la República nos atienda, que el presidente de la República entienda y asuma que no nos han podido quebrar, nos han hecho guerrilla virtual, a mí me han atacado a través de las redes sociales, me tienen prácticamente han pretendido desmoronar mi honorabilidad. Sin embargo, yo sigo firme. Yo siempre he dicho que cuando los perros ladran es porque están asustados. Entonces nosotros pues mantenemos nuestra firmeza, vamos a continuar en esta lucha, le ratificamos al pueblo venezolano nuestra convicción de lucha dentro de los marcos democráticos para defender el derecho a la vida y a la salud, pero también queremos defender el derecho a un salario digno que evite que los trabajadores del sector salud pues tengamos que tomar decisiones de irnos del país o cambiar de profesión, cosa que no queremos hacer. Queremos seguir en nuestros hospitales, pero eso sí, con insumos, con medicamentos, con unas infraestructuras óptimas y por supuesto con un salario que nos permita garantizarle a nuestra familia calidad de vida. Nosotros no podemos decir que los insumos van a llegar poco a poco. Repetimos y ratificamos, la vida no tiene plazo de espera. Los venezolanos necesitamos que el que esté en Miraflores gobierne en el sentido de garantizarle a cada uno de los venezolanos los derechos que la Constitución de la República Bolivariana nos garantiza. Por eso pues ratifico mi invitación al pueblo venezolano para que hoy nos acompañe, donde quiera que esté, porque no solamente en Caracas, van a estar en todos los estados, el sector salud en conjunto con la sociedad civil y las otras gremios de trabajadores, vamos a estar ejerciendo pues este derecho que nos consagra la Constitución, a exigirle al gobierno nacional que atienda, que se ocupe y se preocupe de las situaciones que están afectando a los venezolanos y que el presidente de la República lo conoce. No tengo nada que decirle porque él debe saber cada una de las vicisitudes que estamos confrontando los que decidimos quedarnos y hacemos votos por este país. Ana, yo te agradezco infinitamente pues que nos hayas hecho esta invitación a todos los venezolanos a acompañar las movilizaciones que hoy va a realizar el sector salud en Caracas. Se trata de una caminata desde el Hospital JM de los Ríos hasta el Palacio de Miraflores. Caminata, por cierto, que de alguna manera es respondiendo a una solicitud del mismo gobierno. El ministro del ramo, el ministro de Salud, se reúne con los gremios y les dice: el tema salarial, el tema socioeconómico escapa de mis manos. Ah, bueno, le dijeron los gremios, no podemos hablar contigo, vamos a hablar con tu jefe. Pues obvio, elemental, vamos a hablar con quien te da las órdenes, vamos a hablar con quien puede en efecto aprobar los puntos de cuenta que permitan simplemente cumplir el artículo 91, que es que el salario de los trabajadores se corresponda con el costo de la canasta básica. Tan simple como eso. Eso es lo que va a ocurrir hoy en Caracas. Uno de los sectores que se ha sumado a esta lucha es el sector farmacéutico. Y esto es muy importante porque esta es una dimensión muy grave de lo que está ocurriendo. Ustedes recordarán que hasta hace muy poco existía en nuestro país unas farmacias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que se llamaban farmacias de alto costo. Eran para enfermedades muy específicas que tenían, bueno, unas patologías muy graves y cuyos medicamentos tenían sí un costo muy elevado. Bueno, costo elevado, caballero. Cualquier cosita que usted le dé que amerite, por ejemplo, un antibiótico, resulta que no se encuentran, y si lo encuentras a cuentagotas, ahora no te venden una caja de antibióticos, sino un blister. Y el blister, y menos mal que lo venden así, porque el blister te puede costar, es decir, el paquetico de 10 pastillas te puede costar 29 millones de bolívares, 30 millones de bolívares.
hablando pues de medicamentos de altos costos. Ahora, esto ocurre no por casualidad ni por una maldición gitana, sino por un conjunto de políticas desacertadas que han destruido la capacidad venezolana de producir alimentos, perdón, de producir medicamentos y de importarlos en condiciones más o menos razonables. Tenemos en línea a Freddy Ceballos. Freddy Ceballos es el presidente de el gremio que precisamente agrupa a los farmacéuticos y se ha unido también a esta lucha que ha convocado Ana Rosario Contreras y las enfermeras del país. Freddy, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora desde tu perspectiva, desde la perspectiva del gremio que representas. ¿Qué significa la jornada de hoy? Ok, buenos días, Chugo. Un verdadero placer estar en tu programa. Yo sí quiero manifestarle, yo sí le quiero decir algo al presidente de la República. Es sumamente importante cuál va a ser la actitud del Ejecutivo hoy. ¿Entiende? El presidente se pronombra como obrero, se pronombra como que acepta la comunicación, que es importante que nos comuniquemos. Bueno, yo quisiera saber cuál va a ser la actitud del Ejecutivo Nacional hoy. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Bueno, que se acepte una comunicación, que se siente con nosotros a hablar y que entienda la situación que está viviendo no solamente el sector salud y todos los venezolanos, porque esto no es una lucha, Chugo, solamente el sector salud, es una lucha por todos los venezolanos, porque esto es el derecho a la vida, el derecho a la salud, que es un derecho humano, es un derecho fundamental que deben tener todos los venezolanos. Chugo, nosotros vemos morir los pacientes y no es por tratar de ser alarmista, ¿no? Yo tuve un caso en el hospital clínico donde estaban esperando que muriera una persona para extraerle el marcapaso para usarlo en otra persona para salvarle la vida a una señora y me lo manifestó su mismo hijo. La misma situación tenemos con las personas que están inmunosuprimidas, que están perdiendo los riñones. Mira, no puede ser, o están perdiendo los órganos, que un familiar te done un órgano y después que te done un órgano tú lo pierdas porque no hay un inmunosupresor. Solamente hasta hace poco había inmunosupresores en Caracas, estaban desasistidos totalmente todos los pacientes del interior y así es la misma situación que estamos viviendo con pacientes que tienen hemofilia, con pacientes que tienen esclerosis múltiple, que me han llamado y particularmente me han dicho, por favor, Freddy, habla por nosotros y pararíamos de nombrar todas las enfermedades o todas las patologías que estamos viviendo. Los mismos médicos te manifiestan a ti, el que quiera salvarse y tenga un cáncer o busca los medicamentos afuera o se va del país para ver quién lo ayuda. Y otra cosa, tú estás hablando de la farmacia de alto costo del Seguro Social, pero es que aquí todos los venezolanos cotizamos Seguro Social, aquí no te están dando ningún regalo, nosotros no tenemos culpa de la mala administración que ha tenido este gobierno, ¿entiendes? Entonces, fíjate, esa farmacia de alto costo prácticamente vacía. Los pacientes de Parkinson, Chugo, eso pica ante los ojos de Dios lo que le está pasando a los pacientes de Parkinson y tendríamos que nombrar patologías para que el pueblo venezolano nos escuche. Hoy le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe, Chugo, que vamos a Miraflores, ya era hora de que nosotros tenemos que ir a Miraflores, pero sobre todo cuál va a ser la actitud del gobierno y sus asesores, qué es lo que le van a decir al presidente de la República, cuál va a ser la actitud que van a asumir hasta esta caminata pacífica, Chugo, porque es pacífica. Solo queremos llamarle, aquí tiene, presidente, lo que nosotros le estamos pidiendo, porque usted tiene que garantizar la vida de todos los venezolanos. Ya basta, Chugo, y eso fue lo que motivó que todos los sectores estemos en esta lucha, bioanalistas, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, los sindicatos, los trabajadores, los obreros. Ya estamos cansados de ver morir la gente. ¿Y qué le estamos pidiendo? 3 cosas fundamentales: insumos, medicamentos, reactivos. Le estamos pidiendo, usted tiene, por favor, que darle a los jubilados lo mismo que le está dando a todos los activos, porque los jubilados están pasando la misma situación. Entonces, y un salario digno para todo el sector y para todos los venezolanos. No, esto no puede seguir. Mira, la mortandad que hay en Venezuela por la falta de una política pública coherente con el sector salud no pueden seguir, ya basta. Nosotros no podemos seguir aguantando ver morir los pacientes de una manera silente, sin decir nada y sin luchar por ello. Nuestra columna vertebral de conflicto ha sido: queremos insumos, queremos que los pacientes no sigan muriendo en los hospitales, que mejore la infraestructura, pero es que todo, Chugo, nada funciona, no tienen ni siquiera a veces con qué limpiar el hospital, y eso en qué se traduce, en que vas a tener más enfermedades, que un paciente llega a lo mejor por algo a un hospital, por una patología y sale infectado. Los costos de los medicamentos, como tú lo acabas de mencionar, impresionante, pero ¿por qué es eso? Por malas políticas públicas en materia económica. ¿Entienden? Malas políticas públicas en materia económica, cada día cierran más farmacias. El sector decidió, Chugo, bueno, que paguen de contado las farmacias no pueden pagar de contado.
Entonces, ayer me manifestaban de droguerías como Coveca, las actitudes que han asumido. Esto tiene que cambiar, Chugo, y tiene que venir de la parte de arriba del gobierno, que gobierne estableciendo políticas públicas en materia de salud, en materia económica y en materia social que verdaderamente respalden a todos los venezolanos en el país. Freddy, te agradecemos profundamente que nos hayas hecho estas precisiones. Ya lo dijo Freddy Ceballos, presidente del gremio que agrupa a los farmacéuticos. No solamente participan, sino participan con una agenda muy clara de exigencias, de precisiones, y hace un planteamiento, a mi juicio, central, a mi juicio fundamental. La caminata a Miraflores es en paz y por la paz. Y lo único que queda por dilucidar es cuál va a ser la posición del gobierno. Sí, la posición de Maduro. Porque aquí nadie venga después a esconderse, a decir, no, la policía se portó bien, pero es que salieron unos tipos extraños por allí, unos civiles irregulares por allí, como los que pululan, los malandros que pululan en el centro de la ciudad, en los alrededores precisamente de los edificios públicos. No, señores, lo que ocurra, repito, lo que ocurra será responsabilidad de quienes tienen el deber, la misión constitucional de preservar el derecho a la vida, el derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión del pensamiento. ¿Quiénes son quienes tienen esa obligación? El Estado. ¿Quién ejerce la representación temporal del Estado? El gobierno. ¿Quién está en la cúpula del gobierno? Maduro. Bueno, Maduro, te van a ver las enfermeras hoy. Van a hablar contigo las enfermeras hoy, porque tu ministro les dijo que sobre ese tema crucial, que es el salario, él no puede hacer nada. Bueno, van a hablar contigo. Te van a llevar un documento, Maduro, así de simple, así de civilizado, así de pacífico. Eso es lo que está planteado para hoy a las 9 de la mañana, desde el Hospital de Niños JM de los Ríos, donde tantos niños venezolanos han muerto por falta de insumos, de medicamentos, de procedimientos. Desde ese hospital hasta la sede del gobierno, hasta el Palacio de Miraflores. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Decíamos al final del segmento anterior que era importante ver cuál iba a ser la posición del gobierno frente a la marcha de las enfermeras, cuál iba a ser la reacción, el talante de un gobierno que se dice obrerista. Y es muy importante precisarlo porque justamente hasta ahora lo que han visto los trabajadores es agresión, es provocación, es descalificación. Un ejemplo patente de lo que está ocurriendo en Ciudad Piar. Ciudad Piar está más o menos a unos 150 kilómetros de Puerto Ordaz. Y esas distancias inmensas las utiliza el gobierno, las utiliza el régimen para tratar de ponerle sordina, de silenciar las cosas terribles que están ocurriendo allí. Bueno, yo lo voy a decir por toda la calle del medio. Hay un sindicato clasista, un sindicato que responde no a los intereses del gobierno o del partido tal o del partido cual, sino que responde a los intereses de los trabajadores. Allá en Ciudad Piar, en Ferrominera del Orinoco, ese sindicato tiene más de 5.000 miembros y lo dirige de manera firme y responsable un señor del sindicalismo venezolano como es Rubén González. Bueno, resulta que el gobierno quiere discutir contrato colectivo con un sindicato de Maletín que tiene menos de 700 personas, que jamás ha
se ha validado en ningún tipo de elección y donde están presentes los carcamales que Rubén González ha derrotado una y otra vez cada vez que se han producido elecciones en el sindicato real, en el sindicato verdadero. Eso está ocurriendo y para lograr eso, el gobierno ha recurrido a la violencia pura y dura, ha recurrido a perseguir, detener, encarcelar, desaparecer dirigentes sindicales. Tenemos en línea a precisamente a Yudarit González. Ella es hija de Rubén González y es también, por cierto, dirigente sindical, lideresa de los trabajadores de Ferrominera del Orinoco. Señora González, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en Ciudad Piar? ¿Qué está pasando en Ferrominera? Y, sobre todo, ¿dónde está Rubén González a estas alturas? La escuchamos. Sí, bueno, muy buenos días, Chu. Gracias de verdad por la invitación que nos haces a estar en tu programa. Para nosotros de verdad es bastante importante que los medios y que toda Venezuela nos escuche, pues, porque estamos acá ya, como quien dice, sin recursos. Aquí ya la justicia venezolana no funciona. Nosotros fuimos un sindicato, yo aparte de ser hija de Rubén González, yo soy miembro del comité ejecutivo de Sintra Ferrominera. Nosotros fuimos a un proceso legal de elecciones donde fuimos escogidos por los trabajadores y ahorita, bueno, nos están tirando, como quien dice, ese golpe, pues, así como ellos dicen que no, hay justicia, hay legalidad, no, eso no existe aquí. Ahorita en Venezuela todos nuestros derechos han sido vulnerados. Ahorita están ellos, firmaron ya en Caracas ya una boleta, pues, de notificación donde ellos van a empezar discusión de contratos, pero es que nosotros nos preguntamos quién los eligió a ellos. Es un sindicato paralelo que no tiene más de 700 trabajadores afiliados. Los trabajadores de Ferrominera están bastante consternados con lo que está sucediendo. Desde el día lunes, después de una asamblea, mi papá fue perseguido. En nuestra casa de Ciudad Piar, los militares la destrozaron para ingresar a ella, tumbaron las paredes, allí estaban niños, agredieron físicamente a mi cuñada que está embarazada, la esposa de mi hermano. Tuvieron que salir de la casa huyendo porque la guardia tenía orden de quitarle los vehículos, prácticamente, despojarnos de todo lo que nosotros hemos hecho allí en Ferrominera. Nos hemos ganado trabajando, porque el trabajador ferrominero nos dio allí ese voto de confianza y no estamos allí porque queremos, estamos allí porque fuimos elegidos por un proceso electoral y allí estamos nosotros pasando cada vez una comunicación. La última comunicación que pasamos una comunicación bastante amplia donde nosotros le solicitábamos, pues, al presidente de la empresa para discutir ciertas cláusulas económicas, y ellos nos respondieron que no iban a discutir con nosotros porque nosotros estábamos vencidos, teníamos el lapso vencido. Pero ¿cómo es que van a discutir con un sindicato que nadie escogió? Esa es nuestra pregunta. Ahorita mi papá está desaparecido. Yo hago responsable al presidente de la empresa, Isaías Suárez Chourio, de lo que le suceda a mi papá, porque la Guardia Nacional obedece órdenes de ellos. Estábamos en una asamblea, como es de costumbre, los sindicatos hacen asamblea en los portones, y del portón San Isidro nos persiguieron y nos querían quitar los carros, nos atropellaron. Bueno, eso fue algo de verdad que el pueblo está bastante consternado, porque Ciudad Piar es un pueblo tranquilo. Los que lo conocen saben que Ciudad Piar es un pueblo tranquilo, donde tú podías todavía caminar por las calles tranquilo, y suceden este tipo de cosas. Ahorita, bueno, el pueblo está bastante consternado y dando el apoyo también, porque saben que esto que está sucediendo aquí en Venezuela ya es algo evidente a una dictadura, pues. Entonces yo de verdad insto a los trabajadores no solo de Guayana, sino de toda Venezuela, a que no estemos bien alerta, porque este gobierno no les interesa
no les importa a ellos el factor humano, a ellos no les importa la familia venezolana, el trabajador, a ellos les importa, está claro con esto que ellos tienen sus propios intereses y que a ellos les conviene discutir contratos con un sindicato gobiernero, porque eso es lo que son ellos, sindicatos del gobierno y que obedece de órdenes de ellos. Entonces, bueno, aquí nosotros estamos, hoy ya hemos programado una serie de actividades donde vamos a hacer una marcha, nos vamos con los autobuses, los trabajadores, a la Inspectoría del Trabajo, a la CBG y hacer lo que tengamos que hacer. Yarudit, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 16 de agosto. Era Yarudit González, una mujer venezolana, una madre de familia. Ella es integrante del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferrominera, Sintra Ferrominera. Ella es hija de Rubén González. Y quiero recordarle a quien tenga memoria frágil quién es Rubén González. Rubén González es líder de los trabajadores de Ferrominera desde hace muchísimo tiempo. Él, por cierto, era militante del PSUV. Él llegó a ser concejal en las listas del PSUV. Pero Rubén González es un hombre recto, es un hombre derecho, es un hombre que su conciencia, su fe cristiana, hay que decirlo, le impidió ser cómplice de vagabunderías y se puso al frente de la lucha de sus compañeros de trabajo. Lo persiguieron. Estuvo 17 meses preso Rubén González y de la prisión lo sacaron sus compañeros con la lucha de los trabajadores y lo reeligieron como secretario general del sindicato de Ferrominera. Por eso es que el gobierno no quiere firmar con Rubén González, porque saben que Rubén González no se vende. Y se inventaron un sindicato fantasma hecho a la medida. Y están haciéndole eso. Ustedes escucharon, ¿verdad? Ustedes escucharon. No es que le tumbaron la puerta a la casa de Rubén González. Es que tumbaron las paredes para practicar un allanamiento brutal. Antes yo escuchaba, chicos, yo recuerdo a Chávez y a Maduro diciendo, bueno, porque es que en la Cuarta República pateaban las puertas en la madrugada. Chicos, ahora ni siquiera patean las puertas, tumban las paredes para secuestrar a los dirigentes de los trabajadores. Que eso no se nos olvide. Esa es la respuesta de un gobierno obrerista. ¿Ok? Tenemos en línea nuevamente a Freddy Ceballos, que quería hacer una acotación. Freddy Ceballos es el presidente del gremio de los farmacéuticos. Freddy, te escuchamos. Rápidamente, Chugo, mira, ayer cuando tú te comunicaste con nosotros había una gente, pues estábamos en la farmacia, y cuando oyeron que íbamos a hablar contigo hoy, me manifestaron dos cosas después de la conversación. Uno, que por favor apoyaras y dieras información y trataras de ayudar a que la gente no siga abandonando las mascotas. Yo le dije, bueno, vamos a planteárselo a Chugo de esa manera, que están abandonando las mascotas, y mira, hay gran preocupación por eso. Y lo otro, Chugo, era que por favor se hiciera una campaña con respecto a los huecos, porque están la alcantarilla pero no tienen tapa. Y eso es un peligro, bueno, prácticamente que lo tenemos a nivel nacional, alcantarillas sin tapa. Sobre todo lo de las mascotas, había mucha preocupación que las están abandonando. Eso era lo que te queríamos plantear y bueno, gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti, Freddy, porque eso es este programa. Este programa es una humilde tribuna, una tarima y un megáfono para que hombres como tú y como las personas que conversaron contigo puedan expresarse. Tenemos en línea también a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es una activista ecologista. Ella es dirigente sindical también del sindicato de Emparques y es una de las personas que con mayor denuedo ha construido la unidad de acción de los gremios y los sindicatos de base acá en la región capital. Marlene, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que buscan los trabajadores que hoy van a asistir a la marcha, aunque no sean del sector salud, pero son trabajadores? Te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Chugo. Gracias por la oportunidad, pero de verdad tengo que expresar mi contundente rechazo del sindicalismo autónomo a lo que le están haciendo a Rubén González. Este gobierno que se dice obrerista está persiguiendo que en estos momentos los trabajadores y el sindicalismo autónomo rechaza esta situación, se solidariza con los trabajadores de Ferrominera, con los trabajadores de Guayana y con todos los trabajadores de Venezuela que está pasando, porque este gobierno tiene un sobresalto al pueblo venezolano. Todavía estamos en estupor con lo que le hicieron a nuestro diputado Juan Requesén, inmediatamente empiezan esa cuestión con los trabajadores de Ferrominera,
Por eso es que hoy el sindicalismo autónomo de pie respalda la lucha también que está llevando el sector salud, y también lo vamos a acompañar porque es el problema de Venezuela. Todos los venezolanos estamos afectados por la situación que está viviendo el sector salud, pero el hecho de que ya el trabajo haya perdido su valor, que tú prácticamente estás yendo a trabajar por compromiso, porque el salario no te alcanza, eso pasa en todos los sectores, eso está pasando en la administración pública, donde prácticamente mes a mes se van los profesionales de la administración pública y ya los trabajadores de la administración pública están levantados porque lo demuestran así, ya el venezolano está sacando su dignidad, ya nadie se cala este gobierno que prácticamente tienen hambre a los trabajadores venezolanos, pero la situación de los empleados públicos es muchísimo peor, porque recordemos que en la administración pública tenemos dos federaciones que se le arrodillaron al gobierno, la patronal creada por Franklin Rondón y la que lideriza Antonio Suárez, que nada más es una federación de maletín, que prácticamente le entregaron la contratación de la administración pública al gobierno. Ahí está la vicepresidenta de la República con el ministro de Planificación modificando las escalas salariales, prácticamente aumentando el doble del sueldo, pero eso no es nada, porque pasar de 3 millones a 7 millones de bolívares no es, pero se lo están haciendo a los bachilleres 1, pero no están modificando el salario mínimo, y hay cantidades de trabajadores de la administración pública que están en 3 millones y están haciendo eso con decisiones ejecutivas, pero no porque se están sentando con los sindicatos autónomos que están en la lucha con los trabajadores. Por eso es que de ahí revise la importancia que todo el movimiento sindical y que los trabajadores de Venezuela hoy respalden la lucha del sector salud, que dignamente tiene más de un mes luchando, y por eso el sindicalismo autónomo apoya y estaremos allí, y le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano, porque ya no es una cuestión de sueldo, ya es la dignidad de como ser humano que este gobierno está pisoteando todo, así como están pisoteando a Rubén González, como están pisoteando al pueblo, encarcelando a los diputados. Bueno, el pueblo se tiene que levantar ante ese atropello de este gobierno que se dice y persigue a los trabajadores. Muchísimas gracias. Era la voz clara de Marlene Sifontes, activista ecologista y dirigente sindical del sector público. Usted se puede preguntar, bueno, ¿y por qué en la marcha que convocó Maduro, el autobombo, pues la marcha para apoyarse a sí mismo, por qué fue tan... Esa sí fue una marcha escuálida. ¿Por qué fue tan escuálida? Bueno, vale, porque que eso se nutre es de nómina pública, y ya ni con las amenazas ni con las presiones logran que ni siquiera los empleados públicos asistan. ¿Por qué? Porque están en esa condición que la empleada pública Marlene Sifontes nos está diciendo. No toleran la falta de respeto, no toleran el control por el hambre. Nuestra palabra de respeto a los empleados públicos de este país, que también van a estar presentes, no lo duden, en la marcha de hoy convocada por las enfermeras. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hemos dibujado acá con testimonios muy crudos y muy rudos lo que es la situación de los apagones en Maracaibo.
pero a través de la información que nos dan ustedes, los oyentes, a través de las redes sociales, hemos determinado ciertamente la compleja situación que se vive en una ciudad del centro del país como lo es Valencia. Desde Valencia tenemos en línea de inmediato a Carlos Grafe. Carlos Grafe es un activista social, un joven venezolano a quien yo conocí hace ya varios años. Yo lo conocí cuando él estaba dando talleres en los barrios del sur de Valencia sobre cómo potabilizar el agua, cómo interactuar con esa realidad que es el difícil acceso al agua potable por parte de los ciudadanos en general y concretamente los ciudadanos de los barrios. Bueno, ahora el tema ya no solamente es el agua, el tema es la energía eléctrica. Carlos, hermano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está Valencia en tinieblas? Te escuchamos. Chugo, buenos días. Bueno, la situación en Valencia es bastante compleja con respecto a los apagones. En estos últimos días hemos tenido zonas de la ciudad donde más bien son alumbrones, porque, por ejemplo, el día de ayer en la zona de la entrada en Naguanagua, 4 apagones de largas horas. Los vecinos incluso cuando salieron a protestar fue que por fin llegó la solución y llegó la luz después de 4 apagones donde arrancaron el día sin luz y prácticamente iban a terminar todo el día sin luz también. Zonas de la ciudad en el sector norte, en la parroquia San José del municipio de Valencia, que el día de ayer estuvieron hasta 18 horas sin energía eléctrica. Zonas de distintos municipios como San Diego, que han estado sufriendo apagones constantes durante estos últimos días. Y todo esto se suma al grave problema del agua, porque si no tienes luz, tampoco tienes agua. Entonces, la situación es mucho más compleja cada día. No hay respuesta por parte de las autoridades. Lo único es que los trabajadores de Corpoelec te lo dicen muy claramente: no tenemos vehículos, no tenemos herramientas, no tenemos cómo poder ayudar a solucionar este tipo de situaciones. Y también es muy grave el tema de los diferentes hurtos de cables y de material eléctrico en distintas zonas de la ciudad, sobre todo en los sectores más populares, donde no solo es el tema de los cables de electricidad, sino también todo el tema de los cables de CanTV y de Internet. Entonces, bueno, es una situación que se ha venido presentando en estas últimas semanas, pero con mucho más énfasis en estos últimos días, este pasado fin de semana, y que los valencianos nos ha tocado vivir en estos últimos años, y hemos visto cómo, bueno, ahora los trabajadores de Corpoelec en la calle protestando, uniéndose a las enfermeras, uniéndose a distintos sectores, y nos preguntamos, bueno, y las respuestas, ¿cuándo se darán? ¿Cuándo será que haya ese servicio eléctrico digno que tenemos que tener los venezolanos? Pues eso es parte de lo que tenemos que reflexionar todos y buscar una manera de lograr ese cambio. Carlos, feliz de tenerte nuevamente acá en nuestro programa. Era Carlos Grafe, activista ciudadano, luchador democrático. Recuerden ustedes, Carlos fue objeto de un proceso de privación de libertad, fue preso político, y está en la calle haciendo eso que están escuchando ustedes, luchando por la gente, con la gente, por sus derechos humanos, por sus derechos fundamentales. Escuchando a Carlos, recordaba una situación que ayer me refirieron, una mujer trabajadora, jubilada ya de la institución pública donde se desempeñó por muchísimos años, haciendo un esfuerzo inmenso, se compró hace algún tiempo una nevera. Esa nevera, cuando la compró, le costó 11.000 bolívares. Bueno, con los apagones y los alumbrones, la nevera se dañó. Es de estas neveras modernas que tienen recursos electrónicos, una tarjeta madre. Lo cierto fue que la nevera se dañó. ¿Tú sabes cuánto cuesta la reparación de la nevera? 300 millones de bolívares. ¿Tú sabes cuánto cuesta comprar otra nevera similar a esa? Unos 50 millardos. ¿Me entiendes? Y mientras tanto, la comida se pudre. Y mientras tanto, la familia se arruina, porque no hay nada más caro que estar comprando el día a día. ¿Me entiendes? Bueno, eso que le pasa a esa familia, le pasa a toda una ciudad, le pasa a Maracaibo,
¿no? Se resiente la capacidad de almacenamiento en frío y la comida empieza a pudrirse no solamente en los hogares, sino también en los comercios y aún en los centros de distribución. A eso nos está llevando este desgobierno. Aquí también hemos referido a la situación de las inundaciones en del Tamacuro. Hemos escuchado los testimonios desgarradores del Amazonas. Hemos escuchado los reportes exhaustivos desde Ciudad Guayana, desde Ciudad Bolívar también. Pero lamentablemente no habíamos podido dar con alguien que nos diera información clara y fidedigna de lo que está pasando en Apure. En Apure hay toda una tragedia y tenemos en línea de inmediato a Luis Lipa, dirigente del pueblo apureño. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en Apure? Te escuchamos. Muy buenos días, gracias, Chudo. De verdad que escuchándote y oyendo las entrevistas anteriores, es preocupante todo lo que está pasando, porque independientemente nosotros padecemos los mismos problemas. No hay gas, no hay agua, no hay efectivo, no hay medicina, no hay comida, la luz no es que se va, la luz no sabemos cuándo viene, en fin, una cantidad de cosas, y ahora se coloca otro ingrediente más, es que en algunos lados hay mucha agua y en otros lados no hay agua. Desde junio empezamos con problemas nosotros en el estado de Apure con el Amparo, la zona de Guadolito, la zona del municipio Páez, cerca de Arauca, Colombia. Luego de esas inundaciones en el Amparo, una vez más la gente nerviosa porque se sospechó en algún momento que se iba a inundar también Guadolito. Gracias a Dios no pasó más nada. Sin embargo, escuchamos algunos problemas en lo que fue la zona del municipio Pedro Camejo, que es en la zona de Puerto Páez, vecino, somos limitantes con el estado Bolívar y el estado Amazonas, y también somos vecinos de Colombia a través de Puerto Carreño. Bueno, esa es una zona alta y baja. Bueno, debo decirte, ahí tenemos el río Meta y el río Orinoco. Eso se desbordó, pero se desbordó de una forma, yo quedé sorprendido y con mucha indignación y mucha tristeza, porque lo que estaba viendo ni siquiera lo logré ver en el año 2002 con la inundación en Guadolito, ni lo vi en el año 2015 con la inundación de Guadolito. Esto realmente habían casas que estaban bajo las aguas, o sea, ni siquiera el zinc de las casas se veía. Te repito, es una zona alta, una zona baja, donde se agarran la chalana, donde está el puerto. Eso no existía porque el volumen del agua fue tan inmenso que pasó por todas esas casas. La zona alta de Puerto Páez, el agua llegaba a mitad de las casas, por lo tanto esa era la zona en la cual la gente podía estar, porque en la zona baja nadie estaba porque ya el agua había sobrepasado. Pero a esto se coloca como el río Meta y el Orinoco se desbordaron, se metieron en la sabana, y de la sabana entra de nuevo el pueblo a la zona alta, y ahí traía babo, cocodrilo, caribe, traía anguila, traía pescado, traía de todo. Yo en un momento tuve una visita ahí, ese mismo día entré a casa de un amigo, donde pude entrar porque el agua llegaba más o menos a la cintura y llegaba en algún momento a la rodilla. El señor salió con un machete. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo con eso, Palacio? No, es que acabo de matar 2 culebras. Bueno, esa es la situación que estamos atravesando en ese sector. Debo decirte que ahí está presente Protección Civil, un grupo importante del sector salud, estaba parte del ejército, está un general que reconozco, lo admito, porque debe ser así. Si fuera lo contrario lo diría. El señor tiene buena actitud, el señor general tiene una buena voluntad para resolver los problemas, pero no hay los recursos, no hay los elementos como agua potable, no hay comida. Vamos a tener problemas porque en algún momento hay mucha plaga. Eso significa que hay que batizar, que hay que fumigar, porque si no es una zona muy sensible a lo que es el problema del dengue. Hay problemas, hay brotes de sarna, hay brotes de escabiosis, hay problemas en la piel, hay algunos cuadros diarreicos en algunos niños. También tenemos problemas de la gripe, como es normal que sucede en estos casos, fiebre, y no hay realmente la respuesta, la capacidad de la respuesta del gobierno nacional no ha sido tan inmediata como sucede cuando en Cuba o en República Dominicana o en otros países
sucede algo, bueno, inmediatamente el gobierno nacional, a través del Ejecutivo Nacional, Nicolás, inmediatamente manda aviones para otro lado, pero para Venezuela, para la gente de Amazonas, la gente del Tamacuro, la gente de Bolívar, la gente de Páez, la gente de Guadolito, la gente de Puerto Páez, la gente de Apure, los de Monaga, que también están atravesando, no les manda nada. La respuesta es muy lenta. Ahí incluso, insisto, tienen que urgentemente decretar una emergencia para atender. A esto se coloca la pérdida de muchas viviendas y debe darse la posibilidad de una política de Estado de la entrega de un dinero para que la gente pueda resolver su problema. Porque imagínate tú, con la crisis que hay, con el bajo poder adquisitivo, con la inflación, la hiperinflación, la pérdida de enseres, la pérdida de los colchones, la pérdida de toda su vivienda, ¿cómo la va a recuperar? Estoy siendo honesto, estoy siendo transparente, es más, no estoy siendo exagerado. Esas son las situaciones que nosotros tenemos en estos momentos en una parroquia que está frente a Colombia, que no es la salida de Venezuela, al contrario, es la entrada de Venezuela, no es la última parte del país. Te agradecemos profundamente que nos hayas actualizado en relación a esta situación. Nos faltaba ciertamente abordar el tema de Apure. En Apure, bueno, no es que se ven las casas inundadas, es que no se ven las casas, es que no se ve ni siquiera la techumbre de zinc. Así está de ruda la cosa en Apure. Nos dice, este lugar que nos está refiriendo Luis Lipa queda frente a Puerto Carreño. En Puerto Carreño estuvo el presidente Duque de Colombia. En Puerto Inírida, allá en el Guainía, estuvo el presidente Duque, que tiene apenas 8 días en el cargo. Vayan a preguntarle a los sobrevivientes de Amazonas, de Bolívar, del Tamacuro, de Apure, cuál es la idea que tienen del gobierno nacional. Eso que, como bien dice Luis Lipa, cuando hay una emergencia en Cuba, en Nicaragua, mandan aviones de alimentos y herramientas y no sé qué cosa. Bueno, ahí están nuestros hermanos venezolanos en esta situación, repito, desesperada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para decir lo siguiente. Ayer fue 15 de agosto. Un 15 de agosto, pero del año 2013. Un canal que alguna vez fue un canal 24 horas de información, pero que cambió de dueños y cambió de política editorial, decidió sacar del aire dos programas que yo tuve el honor de crear, de producir, de conducir, de moderar. Esos programas se llamaban en Globovisión Del Dicho al Hecho, una suerte de noticiero compacto de cada madrugada, y El Radar de los Barrios. Los dos programas los sacaron del aire porque no se correspondía con las nuevas políticas informativas de ese canal. Cuando uno vio hace 4 días, 5 días, que en este país donde está pasando de todo, un canal 24 horas de información se dedica a organizar un concurso de belleza, uno se explica, pues, y uno está de acuerdo, uno dice, claro, por supuesto, un canal así, un programa como Del Dicho al Hecho, un programa como El Radar de los Barrios, no podía estar.
Y estos 5 años lo han confirmado. Si querían callar la voz de la gente, si querían callar la voz del pueblo, si querían evitar que cada madrugada el venezolano tuviera un desayuno informativo, ubicando las realidades de lo que pasaba, ubicando de dónde vienen los acontecimientos y hacia dónde apunta, si querían evitar eso, se equivocaron. Porque aquí estamos humildemente con La Fuerza es la Unión, en Radio Caracas Radio y en las redes sociales, hablando con los venezolanos no solamente dentro del país, sino allí donde hay un venezolano. Mire, este programa es escuchado, este programa es seguido por compatriotas que están en Chad, que están en Uzbekistán, que están en las plataformas petroleras del Mar del Norte, que están en el desierto, en el África subsahariana. Desde allí hemos tenido reportes de la recepción de La Fuerza es la Unión, porque la verdad se abre paso, porque la verdad pasa por encima de la censura, porque ustedes y nosotros, ustedes fundamentalmente y Dios Todopoderoso ha permitido que venzamos la censura y ha permitido que la voz de la gente siga allí retumbando con fuerza, como acaban de escuchar en este humilde programa. No lo lograron, no lograron callarnos. Han pasado 5 años y en estos 5 años, entre otras cosas, nos sacaron de la pantalla, pero les metimos la derrota más grande que ha sufrido este gobierno en toda la historia en estos 20 años, que fuera del 6 de diciembre del 2015. Y bueno, el radar de los barrios sigue activo en Radio Caracas Radio y sobre todo sigue transformado en una red humana que está allí en muchísimos barrios de Caracas y de todo el país, construyendo esperanza allí donde el gobierno solamente quiere que florezca el desaliento. Eso es lo que estamos haciendo y repito, lo estamos haciendo gracias a Dios Todopoderoso y gracias a la terquedad, la persistencia, la esperanza clara de un pueblo que sabe que solamente con la lucha y la organización es como se logran los cambios que se tienen que producir. Un pueblo que sabe que el tema no es cambiar un Mesías por otro, ¿no? Una mentira por otra, un autoritarismo por otro, sino que quiere un cambio de verdad en democracia y libertad y sobre todo en paz. Bueno, eso se organiza, eso se construye y estos humildes instrumentos de comunicación trabajan junto al pueblo precisamente por eso y para eso. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.